Adolfo López Mateos es uno de los grandes mexiquenses que ha hecho historia. No cabe duda que el Estado de México es cuna de grandes hombres y de grandes mujeres. Nezahualcóyotl, Nezahualpilli, Sor Juana Inés de la Cruz, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, Manuela Medina, Nicolás Romero, José María Velasco, Josué Mirlo, Andrés Molina Enríquez, Ángel María Garibay, Felipe Villanueva, Isidro Fabela, Narciso Basols, Luis Nishizawa y hoy Erubiel Ávila Villegas, entre otros. En esta pléyade de personajes que tiene el país, como pocos estados tienen, destacan por sus logros en la política, en las bellas artes, la ciencia o en la resistencia contra la opresión, y Adolfo López Mateos tiene un sitial de honor y lo tiene también en la historia de la nación y desde luego en el corazón, en el recuerdo de sus paisanos mexiquenses y de sus paisanos atizapánenses. Para los mexicanos y para nuestra historia, López Mateos nace aquí, en Atizapán de Zaragoza, en un año emblemático, 1910, el centenario de la independencia y el año en que cambiaría para siempre la faz del país. Crece en un México convulso y es testigo privilegiado de esos difíciles primeros años de cambios políticos y sociales. Alzamientos, atentados, planes, contraplanes, adhesiones y desconocimientos, batallas encarnizadas entre el status quo que deseaba perpetuarse y la revolución que exige cambio, luchas entre grupos revolucionarios, traiciones de los mismos grupos, trágicas muertes de caudillos, ideólogos, líderes militares y de los grandes luchadores sociales de las primeras décadas del siglo XX. Es testigo de la disputa encarnizada por el poder, de la capitulación, de la pacificación, del reconocimiento de los derechos sociales y finalmente de la revolución transformada en instituciones. Así se explica su visión de estadista, su amor por la libertad y la justicia, su interés por los desheredados y olvidados a lo largo de siglos. Así va formándose su carácter y su espíritu, su vocación de servicio, su amor a la patria, su visión de nación. Así va acrisolándose su talento de hombre de Estado, capaz de identificar, atender y superar grandes retos. López Mateos incursionó en diversos ámbitos del servicio público, lo que le permitió tener una idea clara de las necesidades reales de la gente, de las insuficiencias de los servicios y de aquello que hacía falta para mejorar la condición de los mexicanos. La experiencia adquirida en su desempeño como legislador le permitió conducir como presidente, años más tarde, una política exterior nivelada y firme en un mundo ideológicamente dividido en dos, un mundo bipolar en el que supo mantener en Guerra Fría los equilibrios internacionales para México. Ese fue el mundo de López Mateos, al interior del país y su mundo ya como estadista en el exterior del contexto internacional. Los retos internacionales de ahora no son menores. La globalización impone nuevos desafíos que el jefe del Ejecutivo ha sabido enfrentar con las medidas que exige una inserción exitosa en la competencia económica y en la complementariedad de los mercados internacionales. Dos mundos distintos, una guerra fría y dividida, un mundo globalizado y una misma misión y visión para permanecer a México en un entorno difícil, superando viejos y nuevos retos. López Mateos, como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le dio con ello
una experiencia enriquecedora que lo puso en contacto directo con los empresarios y los trabajadores, con los sindicatos, con los intereses de las empresas extranjeras, a las que supo contener para evitar abusos y a las que supo convencer para invertir en México. Solo basta decir que durante su gestión creció más de 59% la industria instalada en el país antes y después de ser presidente de México. Como secretario de Trabajo y Previsión Social, demostró ampliamente sus capacidades de político de gran estatura, humanista y concertador. Ante los factores de la producción manifestaba su convicción de que unidos se podrían siempre conciliar diferencias, garantizar los derechos, respetar y oír la crítica auténtica y trabajar intensamente con mayor responsabilidad hasta ejercer del trabajo una verdadera mística nacional. Su gran preocupación fue el bienestar de los trabajadores, el fortalecimiento del mercado interno que permitiera mejorar salarios e impactar favorablemente la vida de millones de mexicanos. Ahí están los pasos para fijar el salario mínimo, viniendo de un México que tenía 133 zonas económicas de salario. Como presidente de la República, López Mateos fue enfático al señalar la urgencia de preparar técnicos, moralizar los ambientes y las actuaciones públicas y políticas, eliminar los privilegios de las minorías y ampliar el desarrollo del país, impulsando el progreso de las entidades federativas. Durante su presidencia, México alcanzó una transformación profunda en paz y con estabilidad. Emprendió una larga lucha por la justicia social, fue precursor incansable de la apertura democrática, reformador del sistema educativo, promotor del crecimiento económico, con énfasis en la industrialización. En nuestro estado, el corredor Cuautitlán-Texcoco se desarrolla ampliamente durante su sexenio y el poblamiento de la metropolización de la Ciudad de México se concreta, crece y se desarrolla hasta ser lo que es el día de hoy. La promoción económica y la infraestructura, el fortalecimiento de la industria eléctrica y el avance de la petroquímica y la siderúrgica fueron importantes aspectos con los que impulsó el desarrollo del país. Plan educativo de 11 años, libros de texto gratuitos, creación de la comisión encargada de editarlos, renovado impulso a la cultura y creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia corroboran su férreo compromiso con la formación de las nuevas generaciones de mexicanos. La fijación por ley de los salarios mínimos, el establecimiento del reparto de utilidades, el fortalecimiento del seguro social, la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son solo algunas de las grandes instituciones que aportó López Mateos a México. Así, son muchos ejemplos que pueden ilustrar el talante patriótico del presidente López Mateos, pero ninguno de tanto simbolismo como su activa negociación para la reintegración del chamizal a nuestro territorio nacional, lo que devela al hombre y estadista cuyas acciones estuvieron motivadas por el ánimo de la justicia, el espíritu de la legalidad y su firme convicción en el derecho. Claridad de pensamiento, altura de miras, grandeza de propósitos, decisión transformadora hecha acción, así es como puede resumirse el gobierno del presidente López Mateos. Cuando queremos edificar un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global, hacemos vigente todos los días la obra de López Mateos. Hoy, al celebrar 105 años de su nacimiento, nos congratulamos por tener un presidente mexiquense que con gran talento y compromiso asume los retos de su tiempo y con toda entereza abre nuevos horizontes para México. Estamos construyendo, sin duda, una nación con un mejor futuro.
Por esto, en el gobierno de otro mexiquense, del de hoy, del presidente Enrique Peña Nieto, se ha emprendido una profunda transformación social e institucional para romper inercias, remover las barreras que limitan el bienestar de la gente, en palabras del presidente mexiquense Peña Nieto, para cambiar de manera positiva la vida de los mexicanos y consolidar a México como un país más justo, equitativo y próspero. Un país en el que todos podamos construir nuestra propia historia de éxito. Señoras y señores, la vida y gestión pública ejemplar de Adolfo López Mateos siempre será motivo de inspiración. A su calidad de estadista, unimos el recuerdo de su infatigable labor en beneficio de los mexicanos, su tenacidad, su actitud visionaria, la firmeza de su carácter y la energía de su temperamento. Pocos pueblos tienen ejemplos humanos tan vivos en la conciencia colectiva como lo tenemos los mexicanos en la figura de Adolfo López Mateos. Por ello, para los mexiquenses, revalorar su legado seguirá siendo un estímulo y motivo de orgullo. Y para los mexicanos, continuar su obra siempre será el mejor reconocimiento que hagamos a su memoria. Siguiendo la idea del jurista Romero Apis, lo poderoso que es una idea, la idea que nos deja hoy a reflexión y que también fue retomada por nuestro señor presidente en el Congreso es: sí, los hombres pasan, las obras se quedan. Muchas gracias.